Ahí estamos de vuelta. Entonces, reitero lo que les venía diciendo, la sublevación del Ejército del Norte en diciembre de 1814 y el fracaso de las misiones militares para aplastar la oposición artiguista en el litoral generan entonces que en enero de 1815 Posadas renuncie al directorio. Se reúne de urgencia la asamblea en aquel enero de 1815 y la asamblea le dirá a Alvear, bueno, hacete cargo vos de esto. Tenés que gobernar vos, vos sos el hombre fuerte, hacete cargo de este desastre. Y en efecto, Alvear asume entonces su cargo de director de Estado en enero de 1815. Y la gestión de Alvear sería un verdadero desastre. Duró muy poco Carlos María de Alvear, tan solo 3 meses duró en el ejercicio del directorio. Y Alvear profundizó todas las líneas políticas iniciadas por su tío Posadas. En primer lugar, su política consistió básicamente en perseguir opositores, e incluso llegó a dictar lo que se conoció en marzo de 1815 como el bando de la dictadura. ¿Por qué se lo denominó así? Porque este bando militar que había publicado Alvear imponía la pena de muerte a todo aquel que atacara al gobierno. Un demócrata Alvear, pena de muerte para todo aquel que ataque al gobierno. Y a esto hay que sumarle, que continuaría con la política entreguista en materia de política exterior. Porque Alvear enviaría a su secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, al doctor Manuel José García, otro de los personajes más tristes de nuestra historia, Manuel José García, con una misión diplomática primero ante la Corte de Río de Janeiro y luego ante la Corte de Londres, ¿a efectos de qué? De negociar el protectorado británico en el Río de la Plata. Es decir, le iba a pedir a su majestad, el rey de los ingleses, que este territorio fuera incorporado al Imperio Británico en carácter de protectorado. Este fue Carlos María de Alvear. Fíjense lo que decía el pliego de instrucciones a García. ¿Qué era lo que le tenía que transmitir García al rey? Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Que vengan tropas que impongan a los genios díscolos, que vengan tropas e impongan a los genios díscolos. Es decir, ¿qué quieren? No solamente que venga el rey de Inglaterra, otorgarle este territorio al rey de Inglaterra, sino que viniera el Imperio Británico a aplastar todo tipo de oposición federal en el interior, concretamente la oposición artiguista. Y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación. Había que ser muy cretino para hacer esto, muy cretino. Lo cierto es que la noticia de esto se conoció a la misión diplomática García, lo que generó un descontento enorme. Y esto cabe destacar también que prácticamente todo el interior se levanta contra la autoridad del director. En efecto, el año 1815 sería conocido como el año de los pronunciamientos. ¿Por qué es esto? Nosotros ya habíamos visto que en 1814 se había pronunciado Corrientes, surgiendo como provincia autónoma. En el año 15, precisamente, las provincias de Santa Fe, de Córdoba y de Cuyo también desconocerían la autoridad de los gobernadores, intendentes designados desde Buenos Aires, se declararían autónomas, provincias federales y elegirían a sus propios gobernadores. Esto es lo que ocurre. En efecto, reitero, Santa Fe derrota a las tropas del directorio y elige como gobernador a Francisco Candiotti en un cabildo abierto. Lo propio ocurre con la provincia de Córdoba, que proclama a José Javier Díaz como gobernador, e inclusive Córdoba adhiere a las políticas del artiguismo. Y en Cuyo, donde se encontraba el general San Martín preparando al ejército de los Andes, también se desconoce al enviado del gobierno y una asamblea proclama a San Martín gobernador de Cuyo. Por lo tanto, el norte estaba sublevado desde fines del 14. Se había sublevado Cuyo,
se había sublevado Córdoba, se había sublevado Santa Fe, estaba sublevado a la Mesopotamia, es decir, todo el país estaba sublevado en contra de las políticas de Alvear. Con lo cual podríamos decir, era el director sobre Buenos Aires, nada más. Sin perjuicio de esto, Alvear trató de resistir y no pudo. En este sentido, en abril de 1815, cuando tropas enviadas por Alvear para combatir contra los pueblos del litoral se sublevan al mando del coronel Ignacio Álvarez Thomas en la posta de Fontezuela, y esta sublevación marca el final del gobierno de Alvear. Reitero, las tropas enviadas por el gobierno a reprimir el artiguismo en el litoral se sublevan en Fontezuela el 15 de abril de 1815, y como consecuencia de ello, Alvear es destituido y se disuelve la asamblea. Por lo tanto, para abril de 1815, ha renunciado el director de Estado, es decir, no tenemos gobierno, y también se ha disuelto aquella asamblea que había comenzado a funcionar en enero de 1813. Es decir, para abril de 1815 nos quedamos sin autoridades de carácter nacional. Ha sido destituido Alvear y se ha disuelto la asamblea. Asume provisoriamente, queda depositado el poder, al igual que en las jornadas de mayo de 1810, al igual que en las jornadas de octubre de 1812, el poder en el Cabildo de Buenos Aires. Es designado interinamente José Rondó como director de Estado. Como se encontraba al mando del Ejército del Norte, decide no asumir el mando, y quien asumirá como director interino será el sublevado en Fontezuela, el coronel Ignacio Álvarez Thomas. Ahora bien, ¿por qué los pronunciamientos del año 15? ¿Por qué Cuyo? ¿Por qué Santa Fe? ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué el interior se levanta? Porque claramente las provincias del interior rechazan la política desplegada por los gobiernos de Buenos Aires, que se negaban a declarar la independencia y que reclamaban libertad política frente a los abusos de poder por parte del gobierno central. Las provincias reconocen y piden para sí mismas la autonomía y gobiernos propios. Se declaran como parte integrante de una nación, se reconocen como parte integrante de la argentinidad. Lo único que reclaman es, vamos a declarar de una vez la independencia y reconocemos a la nación, pero reservándonos nuestros derechos autonómicos. Reservar nuestros derechos no significa negar la nacionalidad, es simplemente asegurarnos el gobierno propio, nada más que eso. Ese es el porqué de los pronunciamientos del 15. Independencia, libertad y federalismo, podríamos resumirlo. En ese contexto, entonces, reitero, es elegido Álvarez Thomas como director interino y el Cabildo de Buenos Aires decide crear una junta de observación. Junta de observación en la que estuvieron, entre otros, Juan José Paso, nuevamente, Juan José Paso, y también el suegro de San Martín, Tomás de Escalada. Y esta junta de observación va a dictar una norma de carácter constitucional que regularía el funcionamiento provisoriamente del gobierno, es lo que se conoció como el Estatuto de 1815. Y a través de este Estatuto del año 15, se convoca nuevamente a un Congreso General Constituyente, que esta vez tendría lugar en la ciudad de Tucumán. Es decir, a través de este Estatuto del año 15, se convoca al célebre Congreso de Tucumán. Congreso de Tucumán, que comenzaría a funcionar nuevamente con el objetivo de declarar la independencia y sancionar una constitución en el mes de marzo de 1816. Así, de este modo, se convoca al Congreso de Tucumán. Si yo hablo del Congreso de Tucumán, ¿ustedes con qué lo relacionan? Con la casita de Tucumán. Algo más trascendente, ¿qué se hizo en la casita de Tucumán? ¿Se firmó la independencia? Bien, por fin uno, se declaró la independencia, efectivamente. La declaración de la independencia.
Si no saben la Declaración de la Independencia, pero lo saco a tiros de la mesa de examen, ¿eh? No se declara Es primero. que a veces son preguntas tan básicas que son las que más te hacen entrar en duda. No se declara primero de España y después de España y toda potencia externa. No. Ahora vamos a hablar de esto. Ese es el versito de la historia oficial, no fácil. ¿Por qué digo esto? Cabe destacar que era un momento político muy difícil, 1815, 1816. Había mucha desconfianza en los gobiernos de Buenos Aires. Con la sublevación de Fontezuela y el advenimiento de Álvarez Thomas al gobierno, parecía que Buenos Aires también había ingresado en la senda del artiguismo. Parecía, o dicho desde este lado del mostrador por los porteños, Buenos Aires se había contagiado del virus del artiguismo. En efecto, una de las primeras medidas fue quemar en la plaza pública por el verdugo todos los decretos y bandos que ponían precio a la cabeza de Artigas y lo consideraban traidor. Y le pedían a Artigas, bueno, vamos a llegar a un acuerdo de paz. Y Artigas le decía, pero yo no estoy en guerra con ustedes me quieren hacer la guerra a mí, declaremos la independencia y terminemos con esto. El tema es que rápidamente Buenos Aires se sacó de encima Alvear porque era un peligro para la élite gobernante, pero seguía pensando exactamente lo mismo, es decir, el cambio se había producido para que nada cambiara. Por lo tanto, los pueblos del litoral seguían mirando con desconfianza a los gobiernos de Buenos Aires. Y como consecuencia de ello, los pueblos del litoral no concurrirán a Tucumán. No van a concurrir a Tucumán. Los pueblos del litoral se reunieron en el mes de junio de 1815 en lo que se conoció como el Congreso de Oriente, en el cual participaron Corrientes, Santa Fe, la Banda Oriental, la Provincia Oriental e inclusive el Paraguay. Y este Congreso de Oriente, el 29 de junio de 1815, declara la independencia. Las provincias litorales se declaran independientes en 1815. Y recuerden que un año antes, en 1814, ya lo había hecho Corrientes a través de su cabildo. Los pueblos litorales la tenían clara, tenemos que ser independientes y después discutimos el resto. Primero seamos independientes. San Martín luego lo diría en otros términos, seamos libres, lo demás no importa nada. Con lo cual, los pueblos del litoral se nuclearon en este Congreso de Oriente y decidieron no concurrir a Tucumán. El Congreso de Tucumán, ese que funcionó en la casita que me hicieron acá, la casita de Tucumán, fue, a ver cómo decirlo de una manera decorosa, el Congreso más trucho de la historia argentina. Ya sé, ustedes dirán, este tipo está completamente desquiciado, este tipo se tomó una botella de Johnny Walker antes de dar clase, tiene 200% de whisky en sangre y vino a decir estupideces acá. Es fuerte decir que el Congreso que declaró la independencia fue un Congreso trucho, ¿no? Pero tengo el fundamento para decir por qué digo esto. Porque ya me anticipé en algo. Los pueblos litorales no van a concurrir a Tucumán. No concurre Santa Fe, no concurre Corrientes, no concurre la provincia oriental. Y por otro lado, todo el Alto Perú estaba ocupado por los españoles. Las provincias altoperuanas, La Paz, Moxos, Chiquitos, y se me olvida Tarija, estaban ocupadas por los españoles. Por lo tanto, explíquenme, si todo el Alto Perú está en manos españolas, ¿cómo había diputados altoperuanos en el Congreso? Muy simple. Algunos los agarraron en Buenos Aires y le dijeron, bueno, a ver, ¿vos dónde naciste? Ah, vos sos del Alto Perú, bueno, vos sos diputado de La Paz. Andá a Tucumán. A ver, no, mire, cae otro. Ay, miren, yo tengo este diploma, yo fui diputado ante la Asamblea. Ah, bueno, ¿te sirve para Tucumán también? Andá a Tucumán vos también. Es decir, diputados que nadie había elegido, que el pueblo altoperuano no había elegido, desempeñaron bancas en Tucumán. Y algunos que tenían su título vencido porque había sido para el Congreso anterior, para la Asamblea que ya había sido disuelta, hicieron valer ese título para el Congreso de Tucumán. Es decir, gente que no había sido elegida.
Ahora, ¿entienden por qué digo que es un Congreso de muy dudosa legitimidad? Para que se den una idea, estos son los pueblos que, los dos bandos. Fíjense en este mapa que les muestro. En celeste están las provincias que concurrieron a Tucumán, y fíjense todas las que no concurrieron. Y a esto agréguenle que el Alto Perú estaba en manos españolas, por lo tanto, si los diputados altoperuanos no tenían título válido y no concurrieron las provincias litorales, ¿quién fue a Tucumán? 2 gatos locos fueron a Tucumán. Así es como se formó la mayoría. La mayoría en Tucumán la formaron estos diputados altoperuanos que no eligió nadie, que los pusieron a dedo acá en Buenos Aires, haciendo valer diplomas vencidos, y los diputados elegidos en Buenos Aires. Para que se grafiquen la magnitud de esto, es como que el domingo son las PASO para la conformación de las listas de diputados nacionales, ¿verdad? Los diputados que se elijan en el mes de noviembre, duran 4 años, van a tener mandato hasta el año 2025, ¿verdad? ¿Me siguen? Sus mandatos vencen en el año 25. Bueno, lo que hicieron acá es como que estos diputados fueron elegidos para el periodo 21-25. Llegamos al 25, bueno, no te eligió nadie, pero no importa, sí, te renovamos la banca. Ah, ¿me votaron? No, te la renuevo yo. Banca renovada. Esto es lo que hicieron con los diputados altoperuanos. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Gente que nadie había elegido se arrogó la representación de provincias hermanas. Y este Congreso es el que terminaría declarando la independencia. Pero a su vez, la declaración de la independencia la tenemos que entroncar con otra cosa, como es la discusión acerca de la forma de gobierno. Porque la declaración de la independencia será un correlato de la forma de gobierno que decide elegir este Congreso, como ahora veremos. Lo cierto es que el Congreso de Tucumán comienza a funcionar el 24 de marzo de 1816, y este Congreso elige como director de Estado a Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón, un hombre que tiene ilustros sucesores hoy, es el tatarabuelo del cantante César Banana Pueyrredón, y de alguien mucho más nefasto. Es el tatarabuelo de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, gordo. Es de Abolengo la Pato, viene de los Pueyrredón, gordo. De esta sujeta nefasta, que todavía anda dando vueltas en la política argentina, que creo que no le quedó partido en el cual están. Creo que ya no le quedan partidos para el cual pasarse de bando. Bueno, lo cierto es que Juan Martín de Pueyrredón, diputado por San Luis, otro que cuando en su vida había pisado San Luis, pero es elegido diputado por San Luis, es designado como director de Estado y marcha a Buenos Aires a tomar el cargo de director. Mientras tanto, en el mes de julio, el Congreso decide discutir cuál era la forma más conveniente para el gobierno. Fíjense, al revés de lo que decía Artigas, piensen en las instrucciones. Primero declarémonos independientes y después vemos cómo nos organizamos. No, acá hicieron al revés. Primero elegimos el gobierno. Y según el gobierno que elijamos, vemos qué hacemos. En este sentido, frente a qué es lo que hay que hacer, cuenta la leyenda que el Congreso lo llamó a Belgrano, recientemente llegado de Europa. Recuerden que estaba en misión diplomática Belgrano. Y aparentemente le dijeron a Belgrano, bueno, general, díganos cuál es el estado actual de la política europea. Y parece que Belgrano les dijo, bueno, del mismo modo que la Revolución Francesa tendió a republicanizarlo todo, ahora la tendencia es monarquizar todo de nuevo. Me resisto a creer que Belgrano haya dicho semejante estupidez, porque Belgrano ante todo era un tipo de los pocos que entendía de qué se trataba esto. Era un tipo muy inteligente, muy estudioso, no iba a repetir semejante estupidez. Lo que pasa es que algunas corrientes historiográficas pretenden enrolar al Congreso de Tucumán con un movimiento que comenzaba a desplegarse en Europa sobre la base del Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue un congreso continental que se reunió en Europa luego de la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo en 1815, si bien ya había comenzado a funcionar en 1814,
Y suele decirse que el Congreso de Viena restituyó a todos los reyes que habían sido volteados por Napoleón. Cuestión que no fue así. Si uno analiza la política europea post-Napoleón, solamente fue restablecido Fernando en el trono de España y los Borbones en Francia. Después no se restableció a nadie. E inclusive, como cuenta Harold Nicolson en su obra El Congreso de Viena, fue un diplomático británico, Harold Nicolson, y mira, nosotros no nos pusimos a discutir quién iba a ser el rey acá o el rey allá. Lo que a nosotros nos interesaba era la libre navegación de las grandes cuencas de los ríos europeos, es decir, del Rin y del Danubio, para meter nuestra mercadería en Europa Central, y poner un estado tapón frente al avance de Rusia. Ese estado tapón es Polonia. Por lo tanto, no nos interesaba quién era rey o quién no era rey. Pero algunos dicen que con el Congreso de Viena nació el legitimismo. Reitero, cuestión que no fue así, y me cuesta creer que Belgrano haya dicho esto. Sí es cierto que Belgrano era monárquico. Belgrano era de la idea de establecer una monarquía constitucional en el Río de la Plata y coronar como rey a aquellos legítimos monarcas que habían sido destituidos como consecuencia de la conquista española. Allí es donde surge el célebre proyecto de Belgrano de crear una monarquía coronando como rey a un descendiente de la casa del Inca, de aquella casa reinante en el imperio de los quichuas, desplazada por la conquista llevada a cabo a traición por Francisco Pizarro en el siglo XVI. Y la idea era al Inca enlazarlo matrimonialmente con una infanta de la casa de Braganza, es decir, con una hija del rey de Portugal. Después se dieron cuenta que esto era prácticamente imposible. El último descendiente de la casa del Inca estaba preso en Perú por los españoles. Era muy difícil esto. Pero sí lo cierto es que se discutió acerca de cuál era la forma de gobierno a adoptar. Se vota en la sesión del 6 de julio y prácticamente, casi por unanimidad, se pronuncian por la forma monárquico-constitucional. Solamente un diputado se pronunció por la República, fue el diputado por Buenos Aires, Tomás Manuel de Anchorena. Entonces, bien, está claro, ¿no? Vamos a hacer una monarquía. Para hacer una monarquía, ¿qué tengo que tener? ¿Qué necesito para tener una monarquía? Un rey. Un rey, exactamente. Tenemos que salir a buscar un rey, es decir, ¿a quién le ofrecemos la corona? Y la idea era coronar a un príncipe extranjero. Ahora, yo para ofrecerle la corona del Río de la Plata a un extranjero no puedo seguir siendo español. Yo no le puedo ofrecer a un rey algo que, algo que pertenece a otro rey, porque formalmente seguíamos siendo españoles. Es decir, para ofrecer la corona del Río de la Plata, esto tenía que ser un territorio libre. Ese es el porqué de la independencia. Ese es el porqué de la independencia. Como se vota la forma monárquica constitucional y había que elegir un rey, y bajo ningún concepto se les ocurrió coronar a un nativo, salvo el proyecto de Belgrano, había que ofrecerle la corona a un rey extranjero, ya fuera portugués, inglés, francés, ruso, alemán, les daba lo mismo. Cualquiera menos un español. Ahora, para ofrecerle la corona del Río de la Plata a un portugués, a un francés, a un inglés, a un ruso, a un alemán o a lo que fuera, esto no podía seguir siendo territorio español. Eso explica por qué en la sesión del 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán declara la independencia. Y la fórmula de la Declaración de la Independencia, tal como consta en el acta, reza que nos declaramos nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Esta es nuestra visión, es nuestra opinión acerca del porqué de la independencia. Pueden tomarla, pueden aceptarla, pueden no aceptarla y elegir la historia rosa oficial, cuestión de gustos, cuestión de sentimientos, cuestión ideológica de cada uno. A veces uno prefiere apoyar la cabeza tranquilo, dormir en paz y decir, nuestros diputados nos dieron la libertad porque vinieron munidos de ideas de patriotismo, de democracia, de libertad. Nosotros sostenemos que no fue así.
sino que en virtud de que pretendían coronar a un príncipe extranjero en el Río de la Plata, había que declararse independientes de España. Alguien por allí me preguntó lo de independientes de toda otra potencia extranjera. No lo pusieron en el acta. ¿Está claro? No lo pusieron en el acta. No lo pusieron en el acta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El ejército del norte, que daba todo lo que tenía para contener los ataques realistas desde el norte, los gauchos de Güemes, que tan valientemente protegían la frontera norte, sabían que el Congreso estaba en estas cosas, sabía que estos querían coronar un príncipe extranjero. Por lo tanto, estaba el ejército al borde de la sublevación nuevamente. Entonces, para calmar a la tropa, a instancias del diputado Medrano, para la fórmula de juramento de los ejércitos, el 20 de julio, se agrega solo para la jura de los ejércitos, Fernando VII, sucesores, metrópoli y de toda otra dominación extranjera. Pero fue solo para la fórmula de juramento de los ejércitos. No figura en el acta original. Es decir, era no ser españoles para entregarnos a otra nación extranjera, claramente. Porque no tenía sentido que pusieran eso en el acta cuando querían coronar a un príncipe extranjero. Además, para que vean algo que omití decirles, pero ¿cuál es el pensamiento de esta clase gobernante? Cuando Alvear es destituido, algo que omití mencionar, se refugia en una fragata británica y se dirige rumbo a Río de Janeiro. ¿Y saben lo que hizo Alvear en Río de Janeiro? Presentó credenciales ante el embajador español, le pidió perdón por haber participado de la revolución rioplatense, ofreció sus servicios para pelear del lado del ejército español y le reveló todos los secretos militares de la revolución. Ese fue Carlos María de Alvear, es decir, un infame traidor a la patria. Ahora, los Alvear son los ídolos de las élites gobernantes en la Argentina. Alvear tiene plazas, monumentos, calles. La avenida más fastuosa de Buenos Aires es la avenida Alvear. Municipios, nombre de municipios, nombre de pueblos. Y para que se den cuenta cuál era la política real del Congreso, en ese mismo año 1816, mientras ya tienen claro coronar a un príncipe extranjero, lo que motiva la declaración de la independencia, apoyados por el director Juan Martín de Pueyrredón, se habilita la invasión portuguesa a la provincia oriental. Desde 1816, con el apoyo de del director Pueyrredón, Portugal invade la provincia oriental. Es decir, la provincia oriental, que no lo vean como el Uruguay actual, no lo vean como un país extranjero. La provincia oriental era parte integrante del Estado argentino. Y el director, lejos de rechazar una invasión extranjera, la apoya. El directorio apoya la invasión portuguesa a la banda oriental. Es decir, desde 1816, Artigas en el litoral, alguien que no tenía nada que ver con toda esta farabustez de Tucumán, peleaba contra los portugueses y contra las tropas que el directorio mandaba a aplastarlo militarmente. Y mientras el ejército del norte regaba con gloria y con sangre los campos de batalla para defender la libertad de Argentina, el director avalaba que tropas portuguesas invadieran una provincia argentina. Y el Congreso y el directorio pretendían coronar a un príncipe extranjero. ¿Se dan cuenta lo que es esta gente? El concepto de patria chica que manejan. Estos son los porqués de la independencia. Ahora bien, con esto se inician las tratativas monárquicas por parte del Congreso y del directorio. La primera tratativa se llevaría a cabo nada más ni nada menos que con los portugueses que acababan de invadir la provincia oriental. Se le ofrece la corona a Juan VI de Portugal,
con la condición de que no se unificaran ambas coronas, es decir, Portugal y el Río de la Plata serían estados separados, pero gobernados por el mismo rey. Y Juan VI estaba chocho, ¿dónde firmo? En efecto, se hizo a cabo el tratado, y a último momento el rey de Portugal se echó atrás. Yo hablo del rey de Portugal, pero residía en Río de Janeiro. Recuerden ustedes, desde la invasión napoleónica, los reyes de Portugal vinieron para acá y se quedaron acá. Por eso es tan importante el peso de la política portuguesa en el Río de la Plata, porque la corona portuguesa estaba en Río de Janeiro, acá nomás. Reitero, Juan VI a último momento se echa atrás y no firma el tratado porque temía precisamente que esto le generara consecuencias con su vecino español en el continente europeo. Por lo tanto, se iniciaron las tratativas y se elaboró el tratado, pero no llegó a firmarse. Fue una tentativa fracasada de coronar al rey de Portugal. Y ya para 1818, acá está la tratativa de Pueyrredón con el rey de Portugal. Para 1818, reitero, van a iniciarse negociaciones con Francia. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Un militar que andaba dando vueltas por Buenos Aires, el conde Lemoyne, entabla negociaciones con el directorio de Pueyrredón. ¿Para qué? Para coronar al duque de Orleans como rey del Río de la Plata. El conde Lemoyne, militar al servicio de la corona francesa, ofrece como rey del Río de la Plata al duque Luis Felipe de Orleans. Pueyrredón estaba chocho, los Pueyrredón son de origen francés. Pueyrredón presenta esto ante el Congreso se lo aprueba, y en consecuencia envía una misión diplomática encabezada por el canónigo Valentín Gómez para negociar en París la coronación del duque de Orleans. Sin embargo, cuando Valentín Gómez llega a París, le dicen, esto es un disparate. El Ministerio de Relaciones Exteriores francés, a cargo del duque de Richelieu, le dice, miren, no podemos, esto es imposible, porque Luis Felipe de Orleans estaba en la línea sucesoria francesa. Es decir, era el número 2 en la línea sucesoria francesa. En efecto, en 1830, Luis Felipe, luego de la Revolución de Julio, sería coronado rey de los franceses. Pero, a los franceses les interesaba esto de tener un príncipe francés en el Río de la Plata. Por lo tanto dicen, pero bueno, está bien, no les podemos dar al duque de Orleans, porque tarde o temprano va a ser rey nuestro, pero le podemos ofrecer a alguien si quieren. Y el Ministerio de Exteriores francés ofrece a Carlos Luis de Borbón, un Borbón de cuarto o quinto orden que andaba dando vuelta por ahí. Pero bueno, no te damos al duque de Orleans, que es importante, pero te damos al duque de Luca, si querés. ¿Te sirve? Pueyrredón agarraba cualquier cosa. Cualquier francés que anduviera dando vuelta navegando por el Sena, le ponía la corona sobre el rey. En efecto, entonces, se llega a un acuerdo con Francia para coronar al duque de Luca, a Carlos Luis de Borbón, duque de Luca, como rey del Río de la Plata y Chile. En efecto, el tratado es aprobado por el Congreso, y esta tentativa de coronar al duque de Luca no se llegaría a materializar por los sucesos que ocurrieron en el año 1820. No se coronó al duque de Luca como consecuencia de la derrota directorial en la primera batalla de Cepeda y el enterramiento definitivo en dicha batalla de las ideas monárquicas. Por otro lado, también la política europea jugó a favor nuestro en ese sentido, porque además en la mentalidad de esta casa, de esta élite dirigente, no era coronar al rey y listo. El rey debía venir con un ejército francés para aplastar todo tipo de oposición federal y popular en el interior. Es decir, querían que el rey francés viniera con un ejército para aplastar los levantamientos en las provincias, para aplastar al artiguismo, para aplastar a las provincias litorales y a cualquier caudillo popular que quisiera oponerse a esta política. No es solamente coronar a un extranjero, sino que además el extranjero venga munido de armas para derramar sangre argentina, como hizo toda su vida esta gente, como veremos.
Ahora, ¿qué pasó? Estalló una revolución liberal en España en 1820 y como consecuencia de ello, las tropas francesas que debían venir aquí terminaron invadiendo España. También como producto del Congreso de Viena y la política continental había surgido la Santa Alianza, que era una especie de policía continental formada por Francia, Austria, Rusia y Prusia, tendiente a aplastar cualquier tipo de revolución liberal en Europa. Estalló la revolución liberal encabezada por el coronel Riego en España, y los 100.000 hijos de San Luis que tenían que venir acá terminaron yendo a la península ibérica. Entonces, esta cuestión europea, más la derrota del directorio en Cepeda el 1 de febrero de 1820, enterraron definitivamente toda tentativa de coronar a un príncipe extranjero en el Río de la Plata. Con esto cerramos entonces el tema de las tratativas monárquicas. No sé si me quieren preguntar algo. Esto, para leerlo sintético y entendible, tienen el texto del doctor Marucci. Sugiero que lo lean de ahí. Yo me perdí un poco, profe. Posadas, Alvear, y después, ¿quién vino cuando pasó todo esto? Como interino, Álvarez Tomás. Ah, listo, gracias. Hasta que se reúne el Congreso y designa como director titular a Pueyrredón. El Congreso sigue siendo siempre este trucho, digamos, de Tucumán. Sí. Ya veo que después me mandan al frente y me suben a YouTube un profesor que dice que el Congreso de Tucumán fue trucho. Lo digo trucho, digo así, lo digo fuerte, provocador, como para generar una reacción. Lo correcto sería decir, fue un congreso de dudosa legitimidad. En virtud de que hubo provincias que no estuvieron representadas y que hubo diputados que carecían de legitimidad por vía de elección para desempeñar su mandato. Le hago una consulta con respecto al Pacto del Pilar, ¿puede ser? Todavía no llegamos ahí. Ah, bueno. Ah, eso pasa después. Pasa después de esta batalla que acabo de mencionar, de la primera batalla de Cepeda. De Cepeda, bien. Bien. Ahora tenemos que hablar un poco de lo que fue la obra de gobierno, de la obra institucional del Congreso de Tucumán. ¿Algo más que me quieran preguntar? Bien, entonces vamos a hablar un poco de la obra institucional del Congreso. El Congreso, como ya hemos visto, comenzó a sesionar en Tucumán en marzo de 1816. Ahora, el problema que teníamos con el Congreso es que teníamos el Congreso en Tucumán y el Poder Ejecutivo en Buenos Aires, Pueyrredón estaba en Buenos Aires. Por lo tanto, en enero de 1817, el Congreso se traslada a Buenos Aires. A partir de 1817, el Congreso que había empezado a funcionar en Tucumán se instala ahora en Buenos Aires, en la capital. Y también en aquel año 1817 va a dictar un reglamento de carácter constitucional, se lo conoció como el reglamento de 1817. Ya hemos visto cómo declaró la independencia el 9 de julio de 1816, por qué lo hace, en qué contexto. Hemos visto las tratativas monárquicas, primero con los portugueses y luego con los franceses. Y en abril de 1819 sanciona una constitución, la célebre Constitución de 1819. Y ahora vamos a hablar un poco, cuando se corta descansamos un poquito y continuamos.